Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel en mi guarda, intercedan por mí. Los Evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narran cómo comenzó la Iglesia, cómo comenzó el reino de los cielos. La Iglesia en la tierra, el reino en esta tierra, por la predicación de Cristo, por sus milagros, por sus obras y palabras, y cómo después de haber subido a los cielos, su obra salvadora y su evangelio se empezaron a propagar y crecieron y aumentaba el número de los discípulos, el número de los creyentes. Si uno se preguntase, ¿acaso Jesús tenía la intención de que el pueblo de Israel fuese segregado y se quedase atrás y que el evangelio fuera predicado solamente a los gentiles? Uno inmediatamente debería contestar que no. Cristo mismo lo dirá: he venido por las ovejas dispersas de Israel. ¿Y cómo es que entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, actualmente en la Iglesia, no piensa en los judíos, piensa en todas estas naciones que acogieron el evangelio, bárbaros? Como se dice en la antigüedad, se habla de griegos, de citas, de sirios, de todos los que venían del oeste, los godos y visigodos, y más adelante los lombardos, y luego los berberes de África. ¿Cómo así? Más aún, el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles nos va contando cómo hubo varios de entre los fariseos y los jefes del pueblo, e incluso algunos encargados de la sinagoga, que se adhirieron al camino de Jesús. Pero paulatinamente las relaciones entre los discípulos de Jesús, que eran prácticamente todos judíos al principio, en los primeros años, digo que las relaciones entre estos discípulos de Jesús y el resto del pueblo, y más todavía las autoridades del pueblo, esa relación se fue tensando hasta romperse. Con palabras nítidas lo expresa Esteban cuando lo iban a apedrear, y es el pasaje que escuchamos hoy en la lectura. Esteban dijo al pueblo, a los ancianos y escribas: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Con esta frase lapidaria, Esteban, el discípulo de Cristo, recién converso, se dirige a las autoridades del pueblo y al pueblo en general. Duros de cerviz. La cerviz es la parte de atrás del cuello. Y según el diccionario, en la mayoría de los mamíferos consta de 7 vértebras. Quizá pudiéramos ver allí, en ese número 7, como la plenitud que se suele decir, o sea que, como número bíblico, o sea que cuando se es duro de cerviz, se es muy necio. En fin, el caso es que la Escritura, el Evangelio, nos van contando cómo se fueron separando los creyentes del pueblo y de las autoridades del pueblo de Israel. Cosa lamentable y triste. Más adelante, el apóstol Pablo, este joven ante quien los verdugos de Esteban, quienes lo lapidaron, este joven ante quien pusieron sus mantos, este Pablo va a expresar con sentimientos fuertes su amor por su pueblo, y que él mismo querría ver que primero se convirtiese y se salvase todo el pueblo de Israel antes que él.
Pero volvamos a la página de los Hechos de los Apóstoles, que termina casi con las palabras con las que Esteban muere. Señor Jesús, recibe mi espíritu. En esta expresión se trasluce ya la fe verdadera de la Iglesia. A Jesús se le llama con este título esplendoroso y de gran densidad de fe, el Señor. No es nada más el Rabí Jesús, no es nada más un maestro de normas morales, es el Señor. Y como sabemos, Señor es la misma palabra, tanto en griego como en hebreo, con la que los judíos designaban a Dios, para no utilizar el nombre propio de Dios, el Señor. Llamar a Jesús Señor significa reconocer su divinidad, reconocer su gran autoridad. Este es a quien Esteban encomienda su espíritu. No se lo encomienda a un hombre vulgar, a un hombre cualquiera, sino a este Jesús de Nazaret que es Dios, y a quien el mismo Esteban, con los ojos de la fe, que podemos también llamarlos ojos pascuales, es decir, los ojos de quienes conocen que este Jesús de Nazaret ha resucitado. El que murió en la cruz está vivo y por eso se le puede llamar Señor. A él entrega Esteban su espíritu y enseguida, poniéndose de rodillas, con gran voz dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Qué manera tan hermosa y difícil de terminar los días. Qué manera tan plena de ser cristiano. Cuando nuestro Señor Jesucristo todavía caminó sobre la tierra, les dijo algún día a sus discípulos: bendecid, bendigan a quienes los maldicen. Si en cambio solamente tratan ustedes bien a quienes les hacen bien, ¿qué mérito tienen? ¿Acaso no hacen eso mismo los paganos? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Son las palabras con las que Esteban termina su vida terrena. ¿Cómo pudo así? ¿Cómo así? Podemos empalmar o enlazar este texto de la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles con el Evangelio, en el que Jesús explica que Él es el pan bajado del cielo, que si sus padres o las generaciones anteriores caminaron por el desierto y comieron un pan que venía de lo alto del cielo, que era el maná, y con ese alimento pudieron resistir la travesía por el desierto, ahora en cambio Jesús se manifiesta no ya como un pan que te dará fuerzas en esta tierra para poder atravesar un desierto, sino que es el pan de la vida. Y el que viene a mí, dice Jesús, no tendrá ya más hambre, y el que cree en mí no tendrá más sed. Porque efectivamente, este pan del que está hablando Jesús no es otra cosa que su mismo cuerpo hecho sacramento para nosotros. Es la Eucaristía, la comunión de la que los cristianos nos alimentamos. Y gracias a esa Eucaristía podemos tener fuerzas, no ya para atravesar un desierto, sino para atravesar esta vida y llegar al cielo. Pero no son fuerzas simplemente para resistir, sino fuerzas para ensanchar el corazón. Solamente nutridos con la Eucaristía y bien alimentados con este pan que baja del cielo, que es el cuerpo mismo de Cristo, seremos capaces de llegar a esos actos heroicos y grandes del corazón, como el de Esteban, de morir perdonando a tus verdugos, de ser capaces de tener la misma caridad con la que murieron los mártires, con la que dio su vida Esteban, con la que el mismo Jesús, al ser crucificado, pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Alcanzar el perfecto perdón no es posible sin la ayuda del cielo.
y esa ayuda se nos ha hecho cercana, se nos ha hecho alimento. Alimento cotidiano, alimento supersustancial, dice el texto en la palabra griega original, hablando de este pan del que Jesús habla, que es la Eucaristía. Es de una sustancia superior, porque necesitamos fuerzas superiores para vivir como Jesús nos enseñó. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.